Y tú escuchas Radio Obra Misionera. Muy buenas noches, Dios les bendiga ricamente a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a la sexta edición de nuestro programa, del programa Nuestro Mundo, donde damos una mirada histórica a través de la Biblia. Me acompaña en el panel, como de costumbre, nuestro amado hermano David Cáceres. ¿Cómo estamos, hermano David? Dios le bendiga. Dios te bendiga, Pedro. Dios les bendiga a ustedes, radiovidentes. Muy feliz de estar una vez más en este programa, haciendo algo para la obra del Señor. Amén. También me acompaña mi hermano Roberto Martínez. ¿Cómo está, Roberto? Buenas noches, radiovidentes, hermanos y quienes escuchen. Aquí estamos dispuestos a compartir a través de la historia lo que Dios ha hecho a través de las edades. Amén. Miren, queridos radiovidentes, los vamos a contextualizar en algo que está pasando en este programa. El programa del día de hoy es especial porque estamos incursionando en algo que es completamente nuevo para nosotros. Tenemos un cuarto panelista aquí con nosotros, un estimado hermano del Tabernáculo de Adoración, nuestro hermano David Fernández. Él es profesor de historia y no lo tenemos aquí en presencia física, sino a través de una vía telefónica. Hermano David, ¿cómo está? Dios le bendiga. Hola hermano Pedro, Dios te bendiga. Muy contento de poder participar en este programa. Saludo también a mi hermano David Cáceres y Roberto Martínez. Dios los bendiga. Me siento muy honrado de estar en esta primera incursión, como dices tú, que estamos iniciando a través de una conexión telefónica, y damos gracias a Dios por ello. Amén. Amén. La verdad que para nosotros aquí en el panel es algo completamente nuevo y que nos tiene muy contentos cuando se logró hacer esta llamada telefónica y todo en orden, con una buena conexión. Pudimos escucharlo por primera vez a usted, hermano David, y aquí cada uno de nosotros los pudimos escuchar y poder interactuar, poder conversar. Nos sentimos muy, muy bien, ¿cierto, hermano David Cáceres? Sí, es verdad. Da una muy buena, una grata impresión el sentir que hay un hermano que nos está apoyando y a través de estas tecnologías podemos usarlas a nuestro favor, nuestro beneficio, y qué más alegría que sea nuestro hermano David Fernández, alguien muy conocido en este tema que estamos tratando. Amén. Bueno, como ya mencioné hace algunos segundos, nuestro hermano David Fernández, él es titulado profesor de historia. ¿Qué nos puede comentar un poco acerca de eso, hermano David? Explíquele aquí a la audiencia quién es usted. Bueno, hermano Pedro, gracias por la oportunidad, y brevemente les comento, soy un creyente, llegué al tabernáculo en el año 99, en el milenio pasado. A los 18 años me bauticé en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y posterior a eso, ya como creyente, entré a la universidad. Fui una de las primeras generaciones de creyentes y jóvenes que entramos a estudiar a la universidad. Salimos victoriosos, gracias a Dios, y sacamos una carrera de historia y geografía. Soy licenciado en educación y profesor en historia y geografía, y eso me ha ayudado bastante a poder entender todo, digamos, en términos generales, al leer la historia, al leer el mensaje, a contextualizar los hechos actuales y antiguos, ¿cierto? Y desde un enfoque a través de la historia y a través de la escritura, que es el programa en sí, y me ha ayudado bastante. Actualmente estoy trabajando con los niños en la escuela dominical. Estamos haciendo clases a los pequeños los días domingos. Amén. Y de verdad es un gran honor, y me siento muy bien de poder apoyar en este programa. Así que eso es, hermano Pedro. Amén, gloria a Dios. Qué bueno escuchar eso a modo de testimonio para personas así como, para jóvenes como nosotros que estamos estudiando, que tenemos que vivir día a día lo que es la universidad, las batallas, y a veces nos sentimos tan solos ahí, pero qué bueno es saber que hubo un grupo de jóvenes que lograron pasar por el medio de esa batalla y salir victorioso. Bueno, queridos radiovidentes, el programa del día de hoy, vamos a entrar en lo que es Grecia.
porque como si nos han seguido, y si no también haremos un pequeño contexto, si nos han seguido a través de los programas, nosotros partimos hablando acerca del Imperio Babilónico, luego pasamos al Imperio Medo-Persa y ahora nos toca el Imperio Griego, el Imperio Greco-Macedónico, ¿no? ¿Está bien dicho, no, hermano David? Sí, perfectamente dicho. Y bueno, mientras nosotros hablábamos acerca de lo que era el Imperio de Babilonia y luego en lo que fue el Imperio de Medo-Persa, no nos abocamos y no tocamos lo que estaba pasando por allá por la península de lo balcánica, donde nace, donde está la cuna de Grecia, digamos. Así que vamos a hacer, nuestro hermano David Fernández nos hará una cronología histórica de lo que era Grecia. Mientras nosotros hablábamos de Babilonia y del Imperio Medo-Persa, habían unas ciudades, unas polis que se estaban formando y que estaban creciendo y que llegarían a su debido tiempo a ser un imperio que conquistaría todo el mundo por la mano de Alejandro Magno. Así que bien, hermano David Fernández, usted nos puede partir hablando de esta cronología histórica de Grecia, partiendo por los periodos que ya habíamos mencionado anteriormente, la prehistoria griega, el periodo micénico, el periodo arcaico, el periodo clásico y concluyendo el programa del día de hoy en el periodo helénico. Hermano David. Correcto. Así es, Pedro, como bien dices, este imperio griego se ubica geográficamente en la península de los Balcanes, hoy, lo que es actualmente Grecia hoy día, en el mar Egeo, en ese sector, y históricamente estaríamos hablando de una etapa inicial, llamémosla prehistórica, en el año 3000 a.C., donde comienzan los primeros asentamientos de pueblos o grupos, ¿cierto?, que comienzan a desarrollar la agricultura, ¿cierto?, la ganadería, y incluyen ahí el uso de la domesticación del caballo en esa etapa. Estamos hablando del año 3000, 2600, ¿cierto? Cuando termina esta etapa, hay un periodo histórico que se denomina la civilización micénica, ¿ya? Y esta etapa de la historia parte en el año 1600 hasta el año 1150. ¿Qué es lo importante dentro de este periodo? Es que surgen estas primeras fortalezas en la ciudad de Micenas, ¿cierto? En Tirinto y Pilos, que son algunas ciudades que están ahí en la península de los Balcanes, y alrededor de ellas se forman núcleos urbanos, ¿ya? Estos pequeños asentamientos fortificados comienzan a expandirse, a crecer y a conquistar otras ciudades de la península balcánica. Amén. Un pequeño paréntesis, hermano David. Sí. Me gustaría que le explicara a nuestra audiencia qué son estos núcleos urbanos. Bien, son asentamientos urbanos, ¿cierto?, que comienzan a desarrollarse en torno a una figura principalmente militar, ¿ya? Hay un líder militar en este contexto, ¿cierto? Y alrededor de él empieza a surgir un hecho bastante particular, que las personas que vivían aisladas, digamos, hay que meterse un poquito en el tema histórico. Pensemos que son grupos que están viviendo la ganadería, de la agricultura, ¿cierto? Y posteriormente empiezan a acercarse a un lugar, ¿cierto?, fortificado, donde hay una estructura incipiente de poder, de gobierno, ¿cierto?, que son estos primeros reyes Basileus se le llamaba, y estos grupos empiezan a acercarse a estas ciudades fortificadas y comienzan a crecer, comienzan a desarrollarse orgánicamente. Y estos grupos fortificados comienzan a conquistar otros pueblos. Bien, eso es este origen de civilización micénica. Comienza a conquistar a otras ciudades más pequeñas y las comienzan a anexar a su ciudad original, que es Micenas. ¿Bien? Si nos contextualizamos geográficamente, Micenas está en la península, en el continente, y comienzan a avanzar hacia el sur, ¿cierto? Y llegan hasta Creta incluso. Bien, y algunos lugares del Asia Menor. ¿Ya? Amén.
Ok, se dedican a la agricultura, se dedican al pastoreo, a la construcción. Hay orfebres en este periodo, en esta civilización micénica, y principalmente es una sociedad guerrera, ¿ya? En Amén. este periodo, entonces, civilización micénica de 1600 a 1150, termina esto con la destrucción y el incendio de las fortalezas micénicas, el año 1150. Y ahí, históricamente, damos inicio a un periodo que se llama el periodo arcaico, que es del año 1150 al siglo VIII antes de Cristo. Hay una invasión también paralela de los pueblos dorios, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede acá? Es como una etapa un poco negra o oscura de la historia griega, ya que se empieza a retomar ahora el comercio, nuevamente se empieza a reconstruir los núcleos urbanos, se empieza a redescubrir la escritura, ¿cierto? En este periodo arcaico, como que hubo un retroceso cultural, ¿ya? Hasta el siglo VIII. Después de eso, cronológicamente, parte una etapa que se llama la Antigüedad Clásica. Lo podemos situar en el año 776 a.C., que fue la primera olimpiada que tuvieron los griegos, ¿cierto? Y este periodo termina aproximadamente el año 323 con la batalla de Queronea, ¿cierto? Esta antigüedad clásica, y ahí se abre el periodo helenístico o el periodo micénico, perdón, el periodo helenístico o el periodo macedónico. Ahí entra ya la figura de Alejandro Magno. ¿Bien? Eso es para contextualizarnos históricamente y en el cronograma de Grecia. Me llamó la atención, hermano David, eso que menciona acerca de las primeras Olimpiadas. La Olimpiada, ¿no? Era esta que se jugaban en Olimpia y que solo jugaban hombres, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar acerca de eso? Sí, estas eran actividades deportivas de destreza que se hacían conmemorando a los dioses, ¿ya? Parten inicialmente ahí en Grecia y son actividades, digamos, físicas donde los griegos se... Mira, hay cosas súper... Inicialmente estas actividades eran desnudos los hombres, por eso no existían mujeres ni participaban mujeres, ¿ya? Eran unas Claro. cosas bastante especiales en la antigüedad. Se hacían en honor a los dioses griegos, a Zeus, ¿cierto? Principalmente. Ajá. Bueno, y dentro del periodo clásico de la historia griega, ¿qué episodios se pueden resaltar? Bastante, Pedro. Tenemos ahí en este periodo o la antigüedad clásica que surgen muchas cosas en este corto periodo, principalmente el origen de las polis, ¿ya? Hablamos un rato atrás de las fortalezas micénicas, ahora vienen las polis. Estas fortalezas iniciales que conocimos, después comienzan a crecer y estos grupos que estaban viviendo de la agricultura, la ganadería o el comercio, se conglomeran en ciertos lugares y ya se configuran como ciudades-estados. Ya son pequeñas ciudades-estados. Por ejemplo, tenemos a Atenas, tenemos a Esparta, ¿ya? Tenemos a Tebas, que son ciudades-estados que surgen en este periodo de la antigüedad clásica. Bien, estas polis además tienen la característica que son autárquicas, es decir, se pueden autoabastecer a sí mismas como ciudades-estado. ¿Ya? Ya, ok. ¿Aló? Sí, escucha, ¿qué más te puedo indicar ahí, Pedro? Mira, tenemos una etapa dentro de la antigüedad clásica bastante rica que se llama el siglo de oro de Pericles. ¿Ya? El siglo de oro de Pericles. Pericles, ¿ya? Donde Atenas principalmente tuvo un crecimiento artístico, cultural, arquitectónico, nunca antes visto en esta ciudad-estado. Bien, desde ahí nosotros la arquitectura, las ruinas que hoy día vemos, las esculturas, pertenecen a ese periodo histórico. Y nos nos dejó Grecia. ¿Y nos puedes conversar acerca de quién fue Pericles? Pericles fue uno de los líderes que tuvo la ciudad-estado de Atenas, ¿cierto? Cuando ellos se reúnen varias ciudades-estado
Y acá hacemos un nexo con los programas anteriores. Estas ciudades-estado se están reuniendo porque hay un enemigo común que está asolando, que es el imperio persa. Por lo tanto, Claro. los griegos, ¿cierto?, comienzan a formar una especie de unión De cultural, alianza. ¿cierto?, de alianza entre ellos para poder enfrentarse a este grupo o a este poder. Y ahí se forma la Liga de Delos, ya donde se reúnen varias ciudades-estado para enfrentarse en contra de los persas, digamos, ¿ya? Y Pericles es uno de los líderes que dirige esta liga, ¿ya? ¿Qué es lo importante de esto? Que cada uno de las ciudades-estado tenían que aportar con una contribución económica, ¿ya? ¿Qué es lo que hizo Pericles? Tomó el dinero que estas ciudades-estado aportaron y con él, con este tesoro, comenzó a enriquecer, a Embellecer. invertir en Atenas, ¿ya? Y ahí podemos ver este crecimiento cultural, arquitectónico, ¿cierto?, que tuvo Atenas en este periodo. O sea, Pericles se aprovechó de esta alianza para embellecer lo que es Atenas. Sí, aprovechó el dinero o el tesoro que tenía la Liga de Delos para embellecer su ciudad. O sea, esto cultivó la rivalidad que se tenía en las ciudades-estados griegas. ¿Perdón? Esto que hizo Pericles cultivó la rivalidad que tenían las ciudades-estado griegas. Sí, efectivamente. De hecho, vamos a tener posteriormente luchas internas con otras ciudades. El rival de Atenas va a ser Esparta en este caso, Ujú. donde no van a mirar con buenos ojos el crecimiento de una ciudad sobre la otra. Recordemos que todas son ciudades-estados que tienen una alianza, pero posteriormente Atenas comienza a tener un papel predominante y mayor al resto, y no es vista con buenos ojos por parte de los espartanos. Estas son las guerras médicas, ¿o no? Correcto, No, sí, ¿cierto? Pedro. Sí, el principio de las guerras médicas. Perdón. Esa ¿No? no, es la batalla, las guerras médicas son entre griegos y persas, Claro, ¿ya? pero por eso, que Después tenemos las Pericles... guerras del Peloponeso, que son las guerras internas. Claro, entre los atenienses y los espartanos. Bueno, David. Así es. Bueno, Sí. David Cáceres. Sí, David, Dios te bendiga. Estaba Dios te bendiga, hermano David. atentamente escuchando tu relato y me sorprendía bastante apreciar que estos ciudadanos griegos se unían básicamente por la guerra, frente al verse atacados por un enemigo común, lograban superar sus rivalidades y poder encauzarse en una causa común, valga la redundancia. Esto me lleva a observar un pequeño paralelo que se puede apreciar en el pueblo hebreo, que si bien ellos no tenían ciudades como las polis que sí tenían los griegos, sí podemos apreciar que existían 12 tribus y estas 12 tribus generalmente tenían problemas o rivalidades entre ellas, pero se unían a través de un enemigo en común, o en este caso los unió el linaje, pero también la religión. Pero también habían situaciones que atentaban contra esa unión en las tribus. Correcto. Sí, efectivamente, sí, podemos ver un paralelismo entre las tribus, ¿cierto?, y esta ciudad-estado, obviamente guardando las proporciones en cantidad. Sí, es verdad. Ahora, me recordaba que tú estabas haciendo la cronología aproximadamente en el 700 a.C. Nosotros podemos ver que el pueblo de Israel en ese tiempo estaba bajo la sujeción del imperio medo-persa. En ese tiempo podríamos ver a los profetas, por ejemplo, Jonás estaba en el 700, Amós, Oseas, y en realidad estamos entrando al tiempo del castigo del pueblo hebreo por dejar de lado a Jehová y irse en pos de los dioses que les rodeaban. Sí, efectivamente. Sí, muy, muy bien. Bueno, el pueblo hebreo, si lo miramos netamente con el imperio greco-macedónico, el canon de la Biblia no presenta ni profetas ni escritos durante el imperio propiamente tal, que es una parte del programa siguiente,
pero por así decirlo, en el tiempo del 400 al tiempo del nacimiento de Cristo, el pueblo hebreo no tiene ningún libro ni ningún profeta que haya quedado registrado en el canon bíblico. Sí, en el tiempo que tú estás relatando, hermano, que es el tiempo ya propiamente tal del imperio medo-persa, que está bajo Isaías, decíamos, Daniel y los diversos grandes profetas que allí aparecieron. Correcto. En cuanto Correcto. a Qué buen y rico alcance estaba haciendo David al poner este canon bíblico, ¿cierto?, en la historia, y que bien están los tiempos y los profetas puestos ahí. Qué bueno, David. Sí, es verdad que quizás no hubieron profetas en este tiempo, pero sí hubieron personajes de la historia hebrea muy importantes. Por ejemplo, allí surgieron los macabeos. Los macabeos, quienes están dentro de las páginas más heroicas de la historia, al tener estas revueltas por estos reyes que atentaron contra sus creencias de una forma brutal, que entre otras cosas hicieron sacrificios de cerdos en el altar del templo de Jehová, incluso prohibieron la adoración a Jehová y obligaron al pueblo hebreo a consumir carne de cerdo, que es un animal impuro para ellos, y eso provocó tal presión sobre estos hebreos que se levantaron líderes como Matatías y otros que formaron a estos macabeos, grandes héroes de su historia, pero que no están incluidos en el canon de la Biblia. Claro, y que a la par junto con esto estaba, por otro lado, había un futuro imperio que estaba creciendo y se estaba desarrollando de manera tal que llegarían a ser las raíces de lo que nosotros hoy día consideramos como nuestra cultura, la cuna de nuestra cultura. Claro, es verdad. El imperio griego. Ahí ya nos estamos adelantando quizás un poco al siguiente capítulo, pero regresando al tiempo del 700 aproximadamente, también es la formación de este imperio griego y la formación intelectual, podríamos decir, hermano David, ¿cierto? Sí, correcto. Correcto, es la cuna de muchas cosas, ¿cierto? Que podemos tocarlo en programas posteriores, entre ellas la cuna de los temas políticos, ¿cierto? Los gobiernos, los temas filosóficos, intelectuales, están acá en Grecia. Sí, efectivamente. Amén. ¿Y qué nos puede comentar acerca de este desarrollo intelectual que va a tener Grecia durante el periodo clásico y durante el principio del periodo helénico? Espérame, Pedro, si tú me permites volver un poquito a una pregunta anterior que me había hecho con respecto a las guerras médicas. Ah, ok. Y luego podemos volver con esto. Mira, ¿sabes? Lo importante de esto, de las guerras médicas, son los enfrentamientos entre el imperio persa, que no había sido vencido por nadie, y los griegos. Correcto. ¿Cierto? Claro. En el año 490 tenemos la primera guerra médica, ¿cierto? Donde los persas se dirigen a Grecia, ¿cierto? Y desembarcan en la playa de Maratón. No vamos a entrar en detalle de la estrategia usada, pero es la primera derrota que sufre el imperio persa, o el imperio persa en este caso, frente a los griegos. Sin entrar en detalle, la estrategia fue de pinzas. Así es, correcto. Y bueno, ya que entras en el detalle, vamos a explicar brevemente, ¿cierto? Ellos tenían que pasar por un corredor que está en Maratón. ¿Y qué es lo interesante de esto? Que Grecia tenía solamente 9.000 soldados y 1.000 plateos, ¿cierto? Que tenían que enfrentar a un ejército de 25.000 personas que estaban desembarcando ahí en Grecia. Imaginen la proporción, estamos hablando de 9.000 versus 25.000. Wow. Entonces usaron esta estrategia, ¿cierto? De pinzas, como bien dice, donde enfrentan directamente al ejército frente a frente y por los lados también van atacando. El grupo de élite del imperio persa fue derrotado en esta batalla. Entonces imagínate la derrota de este grupo de 25.000 personas
y el duro golpe que tuvo que recibir Darío I. Claro, Su ejército jamás vencido fue vencido por 9.000 soldados atenienses. claro, y 10 años después entraríamos con Jerjes I, ¿no? Así es, la Segunda Guerra Médica. Claro, ahí vendría, se presentaría la batalla que, como hablábamos en la reunión de pauta, fue una sola, la batalla de las Termópilas y la batalla de Salamina. Así es, correcto. Y sobre eso, ¿qué nos Entonces, puede relatar? Mira, como bien dice Jerjes, ¿cierto? Quiso vengar un poco la derrota de su padre, Darío I, y su objetivo era ir y derrotar a los atenienses y a los griegos en general, ¿ya? Tenemos la batalla de las Termópilas, donde se destaca ahí principalmente la figura de Leonidas, ¿cierto? Claro, Fue un sacrificio que hizo Grecia para salvar al resto de los ciudadanos. Tuvieron que sacrificar una cantidad importante de griegos que finalmente perdieron en las Termópilas, pero fue una estrategia para ganar tiempo y enfrentar a los persas en el mar, ¿cierto? En la batalla de Salamina. ¿Qué es lo que sucedió ahí? Los navíos griegos hicieron una estrategia de atraer a estos trirremes persas a aguas más bajas y no tuvieron cómo arrancarlo. Los persas fueron acorralados por los griegos y fue la segunda derrota que sufrió el imperio persa. la segunda derrota es la segunda parte del imperio, o sea, de las guerras médicas. De las guerras médicas, efectivamente. Muy bien, y bueno, antes de entrar en la parte de la filosofía, de los filósofos griegos y de algo que caracterizó muy en lo particular a este imperio, y antes de seguir avanzando ya para dividir un poco el programa, esta ha sido la primera parte, vamos a irnos a un corte musical. Los dejaremos escuchando Firmes y Adelante. Así que nos vemos en la segunda parte, hermano David. Dios lo bendiga.
Muy bien, sean todos bienvenidos nuevamente a nuestro programa, la sexta edición del programa Nuestro Mundo, una mirada histórica a través de la Biblia. Hemos venido repasando lo que han sido los imperios y cotejándolo con las bestias del Apocalipsis, el imperio de Babilonia, un león alado, el imperio medo-persa, un oso con 3 costillas en la boca, que, hermano David, fue el único imperio al que se le fue dado... Se le fue dicho que se le fue dada una instrucción, devora mucha carne. Devora mucha carne. Y ahora estamos en el imperio greco-macedónico, el imperio de Grecia, el jaguar con 4 cabezas y 4 alas. Y ya llegaremos a ese punto. Primero estamos dando un repaso, una contextualización acerca de qué fue el imperio griego, de quiénes eran y cómo vinieron creciendo hasta el punto en que en un periodo muy corto de tiempo conquistaron casi todo el mundo. Como se dice en el imperio de Alejandro Magno, no se ponía el sol. Y ya llegaremos ahí. Habíamos quedado hablando en este periodo de las guerras médicas y con Jerjes I, ¿o no, hermano David? Sí, efectivamente estábamos conversando con nuestro invitado de honor, valga, el acápite, nuestro hermano David Fernández, un invitado de honor en este tema de Grecia, sobre Jerjes I. ¿Quién fue Jerjes I y cómo tuvo un rol preponderante en estas guerras, en esta parte de las guerras médicas? Pero también Jerjes I aparece en la Biblia representado en Asuero, este rey que tomó por esposa a Esther, la hebrea. ¿El rey cuánto? Asuero. Asuero. Hermano David, ¿nos escucha? ¿Está al teléfono? Sí, correcto. Sí, qué interesante, David, ver esta comparación, porque cuando tú estudias dentro de la historia, uno no tiene la visión bíblica de quiénes son estos reyes. Se los conoce con otros nombres. Correcto. Pero qué buen aporte el hacer esto, David, de identificarlos históricamente y identificarlos además en la escritura, y con esta historia tan conocida de nosotros como es el caso de Esther y Asuero. Así que una vez más, David, muy buen aporte en ese sentido. Es interesante por lo que mencionábamos acerca de repente como, bueno, estas películas que han salido últimamente acerca de la batalla de las Termópilas tergiversan completamente lo que es la historia real, pero también se puede apreciar como que uno de repente tiene una concepción de que el rey Jerjes era ese personaje que aparece ahí en las películas o que se creía Dios, era muy malo. Bueno, no cabe duda, fue malo, pero también tenía otra cara a esta moneda, ¿no, hermano David? Claro, es verdad. Ellos, bueno, el director en su trabajo busca resaltar, quizás no es que tergiversen, pero busca resaltar un aspecto de estos personajes que va a ser más vendible cinematográficamente. Claro, como que exagera. Correcto, y opaca otros. Por ejemplo, lo que la Biblia exalta aquí de Asuero no hace alusión a las maldades y a las atrocidades que debió haber hecho, pero sí realza un acto de nobleza y un acto de benignidad al salvar el pueblo hebreo, que era el pueblo de su esposa Esther. Y podemos apreciar aquí que la Biblia también lo hace con muchos otros personajes que también muestra la naturaleza humana, por ejemplo, de Abraham al mentir, pero también realza lo que Dios quería mostrar de Abraham y que quizás la gente que lo rodeaba no lo veía. O por ejemplo de David, que de David se podía hablar quizás cuantas barbaridades como rey, pero nadie podía ver que David era de acuerdo al corazón de Dios. Amén. Y bueno, así también nos podemos dar cuenta de esto, y lo conversábamos en el capítulo anterior, de cómo es que el imperio persa, ellos tenían esta hegemonía y este poder monárquico imperial, y versus lo que estaba pasando en Grecia durante esta época, cómo es que los griegos estaban creciendo y poniendo las bases de lo que hoy día tendríamos como democracia. Por ejemplo, eso lo hablamos en algunos capítulos anteriores, como la democracia, tenían la isonomía, y como en algunos países, en algunas de las ciudades, de estas ciudades polis, todavía se mantenía la monarquía.
Y bueno, y también como estaba creciendo la filosofía, ellos estaban generando matemáticos, astrónomos, y bueno, entrando directamente en ese punto, en este punto de la historia, ¿qué nos puedes comentar, hermano David Fernández? Mira, Pedro, hay un gran aporte intelectual en Grecia, ¿ya? Incluso previo a la etapa de los sofistas. En algún minuto hablábamos, hemos tenido conversaciones con respecto a los aportes que están haciendo los filósofos en la etapa clásica, pero nos podemos focalizar ahora en lo que son el aporte de los sofistas. Los sofistas eran los maestros del saber, ¿ya? ¿Y qué es lo que hacen estos sofistas? Es criticar y relativizar los hechos científicos, los hechos históricos, los hechos éticos y los hechos religiosos. ¿Bien? Se proponen impartir una especie de formación general con el fin de hacer de los jóvenes personas aptas para la vida pública. ¿Bien? ¿Y esto cómo lo hacen? A través de un arte que se llama la retórica. ¿Bien? Que es el arte de hablar bien. Y además de la dialéctica, que es el arte de la prueba. Bien, entonces a través de esto, ¿cierto? Estos sofistas comienzan a educar a estos jóvenes griegos. Claro, o sea, el sofismo, los sofistas, estos filósofos y retóricos griegos, que eran contemporáneos a Sócrates, ¿no? Previos a Sócrates, los tenemos, por ejemplo, tenemos a Protágoras, ¿ya? Ujú. Y fíjate acá en algo súper interesante que a lo mejor lo hemos escuchado, pero Protágoras es como el padre del subjetivismo y el relativismo, y él dice que el hombre es la medida de todas las cosas. Fíjate lo profundo de esto, porque saca a la entidad divina, Zeus, a los dioses de la mitología, y dice que el hombre es la medida de todas las cosas. Entonces da otra visión ahora a la vida, a la existencia y al pensamiento. ¿Mm? Claro, por supuesto, y eso da el hincapié a lo que vendría después como todas estas filosofías, las que propone, por ejemplo, Sócrates en cuanto a lo que es la verdad y la belleza, diciendo que nosotros reconocemos la verdad y la belleza, descartando todos los dioses, porque la recordamos, la remembramos de un lugar en el que estuvimos antes de esta vida en tierra. Correcto. Y bueno, también nuestro hermano Roberto, a propósito que ya entramos con estos grandes personajes muy conocidos por la cultura general, que es Sócrates, Platón y Aristóteles, ¿no, hermano Roberto? Bueno, sí, antes quiero aclararle a nuestros radiovidentes algo que quizás no conozcan los orígenes de algunas palabras clave, ¿cierto? El mismo concepto, como hacía mención mi hermano David Fernández. Bueno, el saber, ellos ocuparon un elemento trascendental para ellos muy importante, que era la palabra. La palabra, ¿cierto?, le dieron un valor muy grande. Por ejemplo, acá les comparto una cita de un filósofo sofista griego, Gorgias. La palabra es un poderoso soberano que, con un cuerpo pequeñísimo y completamente invisible, lleva a cabo obras sumamente divinas. Entonces, ¿cierto?, teniendo claro eso, para nuestros radiovidentes, les cuento un poco que Pitágoras es quien inventa y crea el concepto de filósofo, ¿ya? Porque él tenía algo claro, que filósofo, ¿cierto?, que filosofía es amor a la sabiduría, y él decía que, él afirmó que solo Dios es sabio, ninguno de los hombres lo es. Por eso al hombre no lo llamó sabio, sino que lo llamó filósofo, que buscaba la verdad, que empezaron a buscar a través, ¿cierto? Ellos tenían inquietudes respecto a la conformación del cosmos. Entonces, en esa escena entra uno de los importantes personajes, Sócrates. Y Sócrates, ¿cierto?, tenía una particularidad, ¿cierto?, que para sus contemporáneos le llamó la atención respecto a su forma, su vestimenta. Él no estaba preocupado de la presentación personal, él usaba siempre su misma túnica, andaba descalzo y rodeado de jóvenes. Y en este contexto empezó a desarrollar ideas, los jóvenes los empezaron a seguir, le creían y le escuchaban con mucha atención y admiración, ¿cierto? Todo empezó a generar molestia entre sus contemporáneos, los padres de los jóvenes, pero los jóvenes lo seguían a pesar de eso. Entonces, ¿qué pasó? Que a él se le levanta una acusación, ¿cierto?,
que, bueno, una fue que no honraba a los dioses griegos como tal y introducía cosas extrañas, dioses extraños, y lo acusaron de corromper a los jóvenes con estas nuevas ideas, con esta búsqueda de la verdad. ¿Me entiende? Entonces, en ese contexto, ¿cierto? Él es, dentro de lo que él llevó a desarrollar como su filosofía, lo hizo en un contexto que podríamos llamar actualmente liberal, ¿ya? Un pensamiento liberal, ¿ya? Como en su momento, en el paréntesis, mi hermano Pedro mencionaba a los sofistas, ¿cierto? Que también marcaron un precedente. Entonces Sócrates continúa en este contexto, y él discutía y defendía sus ideales, ¿cierto? Y bueno, planteando algo tan humilde, tan sencillo, que solo sé que nada sé. Y obviamente, ¿cierto? Estos filósofos empezaron a fundar escuelas, ¿ya? Y como le digo, lo seguían los jóvenes, establecía esta acusación, y él defendió, pues dijo, no, yo prefiero mantener mi posición, defender mi pensamiento, mi filosofía, mis ideas, por sobre mi condición. Entonces, en realidad, fue condenado, y en este proceso de esperar la condena, ¿cierto? Un ayudante de él, un amigo de él cercano, le convida a un brebaje que se llama cicuta, ¿ya? Y en ese contexto, él, ¿cierto?, hace ese acto porque le da dos opciones a este amigo. Le dice, mira, tienes la opción de irte de esta ciudad, pero él dijo, no, las leyes están hechas para cumplirse. O sea, por muy injusta que parezca la ley, él dijo, la vamos a cumplir, aunque sea dolorosa. Y la segunda alternativa que le presenta a su amigo es el beber este brebaje, este veneno, la cicuta, la cual aceptó y, bueno, practicó el suicidio. Y en ese contexto, ¿cierto?, marcan un precedente hasta el día de hoy. Ellos en Occidente generaron, como planteaban ustedes anteriormente, un precedente imborrable hasta el día de hoy. O sea, podemos ver que nuestros poderes gubernamentales, el Senado y todo, acogen sus pensamientos. Y otro de nuestros queridos personajes también que vamos a hablar es de Platón. Platón también tiene una participación, él venía de una familia noble, ¿cierto? Él era una persona de la aristocracia, ¿cierto? Él venía con más preparación, él desarrolla hacia grandes rasgos, en virtud del tiempo, un pensamiento político. Él se va por esa línea y, claro, también sus ideas empezaron a incomodar. Crea la alegoría de la caverna. Claro, porque ahí desarrolla, como usted bien dice, hermano, él desarrolla dos cosas importantes. Él escribe los diálogos y justamente la alegoría de la caverna, que es un libro que no es fácil de encontrar hoy en día, pero que a los estudiantes de filosofía se les obliga a leer. Pero los diálogos y el banquete, Entonces, en este contexto, él defiende esta situación y, como les digo, viene ahora en lo de Platón como personaje principal. También él, ¿cierto?, desarrolla una idea política. Él empieza a desarrollar más, empieza a irse por la línea de desarrollar estándares gubernamentales, leyes, ordenanzas, constituciones como tales. Entonces, en ese contexto, ¿cierto?, también empezó a tener las contradicciones de sus contemporáneos. No le empezaron a aceptar muchas cosas, pero ellos mantuvieron su posición. Entonces, en un momento se cruzan sus caminos, ¿cierto?, de Sócrates y Platón, ¿cierto? Se cruzan y se conocen y comparten, ¿ya? Porque no tenemos que olvidar que también, ¿cierto?, Platón, en parte importante de ese registro, el testamento cultural por excelencia hasta el día de hoy en Occidente. ¿Me entiende? Todo dentro de sus escritos son libros de consulta, son referentes de consulta en todos los estamentos académicos en este momento. Claro. Entonces, compartiendo algunas cosas, como hacían mención ustedes antes de unir a esta situación, viene el desarrollo de algunos científicos. Anaximandro, ¿cierto?, es un contemporáneo de Tales, de Mileto, ¿cierto?, que ambos eran amigos, y ellos también plantearon un poco por ejemplo, una de las cosas que él dice: la unidad es el bien, la diversidad de las cosas el mal.
¿Me entiende? Dentro de eso, Anaximandro plantea esa posición de pensamientos radicales, puntuales, que ellos lo defendían a ultranzas. Entonces, en este contexto, Platón, ¿cierto?, llevó a cabo su proyecto y sus escritos hasta el día de hoy. Entonces, no sé, ahí mi estimado y querido profesor David Fernández, ¿qué le parece? Está todavía el teléfono, ¿no, hermano David? Sí, escuchando muy atentamente a mi hermano Roberto. Sí. Amén. ¿Cómo dice Roberto? ¿Qué le está preguntando? Sí, no, que respecto a estos dos personajes, si él tuviese algo que agregar, porque en virtud del tiempo a veces uno omite algunos datos. Sí, no, bien, efectivamente, nada que agregar, Roberto. Muy bien la exposición de Sócrates y de Platón. Y aterrizando un poquito más al tema, a lo que viene en el próximo programa, es importante destacar que hay otro filósofo que llegó a ser el filósofo de la Edad Media, así lo llamaron, el filósofo, y estamos hablando de Aristóteles, ¿ya? Aristóteles, claro. ¿Cuál es la importancia que él tiene? Una de ellas es que fue discípulo de Platón, que el filósofo que acaba de comentarnos nuestro hermano Roberto Martínez. Y este Aristóteles tiene la particularidad de haber sido el preceptor, o el profesor, o el tutor de Alejandro Magno. Entonces, lo que va a inculcar en esta persona, en este joven, es algo extraordinario, porque va a cambiar el curso de la historia, ¿ya? La enseñanza, la forma de ver la vida, de enfrentar la situación, de pensar, de hacer frente a la adversidad, ¿cierto? Se lo va a dar el conocimiento que le entregó Aristóteles a Alejandro Magno. ¿Bien? Es impresionante, hermano David, radio videntes, radio escuchas, que muchas veces nosotros, al apreciar este gran pensamiento que nació en estas culturas griegas, que es el cultivar la mente y cultivar el pensar, darle valor a las palabras y el valor y la importancia al ocio también, para cultivar todos estos pensamientos, que muchas personas hoy día, en la actualidad, que fundamentan sus pensamientos en estas grandes próceres del saber, se olvidan que si bien ellos trataron de llegar a responder preguntas existenciales a través de su mente y dejando de lado las divinidades que los rodeaban, llegaron muchos de ellos a la conclusión de que necesariamente tenía que haber una inteligencia superior que creara todo esto que nos rodea y que les rodeaba a ellos en su momento, y llegaron a la palabra logos, que fue una de las palabras que provocó gran controversia en ellos. Pero para las personas que nos escuchan y que no creen en un Dios, podemos decir y afirmar que los israelitas también fueron los primeros, uno de los primeros pueblos que aplicó el conocimiento o el pensamiento a la religión. Ellos analizaron y dijeron: si los dioses que nos rodean están basados en ríos, en vientos, en situaciones de la naturaleza, entonces quiere decir que ellos, al estar sometidos a la ley de la naturaleza, hay alguien superior a ellos. Ellos aplicaron el conocimiento, ellos pensaron y llegaron a la conclusión de que el Dios que ellos seguían, el único Dios, según un escritor aquí, Paul Johnson, en la historia de los judíos, ellos aceptaron el concepto de un Dios único y omnipotente y abrazaron ese pensamiento y dedujeron que los dioses paganos no podían existir, porque las fuerzas que sostienen este universo son aún mayores. Entonces el Dios que ellos creían era un Dios más grande incluso que el universo, y todo eso llegó a través de un pensamiento también. Amén. Es impresionante ver que cómo esta cultura griega está poniendo las bases de lo que vendría a ser la filosofía, la matemática, la astronomía, pero también se puede analizar de que cómo es que mucho antes de esto hay un libro que el hermano Branham dice que está escrito antes que la Biblia, y es el libro de Job.
Correcto. Y como Job, aquí yo estaba leyendo el capítulo 26 de Job, el capítulo 6, versículo 7, dice: Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Y me llama la atención de que Job pudo ver eso, y estaba hablando de la grandeza y lo inconmensurable que es un Dios como el nuestro, Jehová. Un Dios que está por fuera y por sobre el universo. Tanto así que bueno, todas las cosas que va describiendo aquí en la Biblia, en el libro de Job, que dice... Y nos muestra, perdón hermano Pedro, y nos muestra que Job sí se dedicó a analizar la situación de ver que nuestro planeta debía necesariamente o estar sujetado por algo o estar sujetado sobre la nada, dice él, claro. Refutando las futuras leyendas griegas que decían que Atlas sostiene la tierra y cosas así. Job ya casi, según los estudiosos, pudiéramos colocarlo incluso anterior a Abraham, 1500, 1700 antes de Cristo, claro, ya estaba razonando de esa forma. Que Job lanza ahí en sus pensamientos, en esos momentos que él se tenía que... Era un pensador, un filósofo, se dedicaba ya a pensar, a interpretar, a buscarle un porqué a las cosas. Y cómo es que intentando explicar cómo es que la tierra colgaba sobre el vacío, algo que pudo ver, me imagino yo, en ese tiempo. No sé qué tipo de tecnología habrán ocupado, pero tuvieron que pasar miles de años para que llegáramos a la fecha, al día de hoy, y tuviéramos a un Einstein buscando una teoría, la teoría de la relatividad, por ejemplo, que darle una respuesta a esto de qué pasa con el universo, qué sostiene los mundos y qué lo hace girar alrededor del Sol. Pero también me llama la atención que en el año 276 antes de Cristo, un matemático, astrónomo y geógrafo griego llamado Eratóstenes pudo medir la circunferencia del planeta con un par de palitos. ¿O no, hermano David? ¿Me está escuchando? Sí, efectivamente, Pedro. Son temas tan profundos que dan ganas de hacer un programa solamente de ellos. Estaba pensando en lo que decía mi hermano David Cáceres con respecto al logos. Ya Heráclito fue el primero en hablar de este concepto, el logos, que era para él la razón, era la palabra, era el pensamiento. Eso era el logo, y son cosas que comienzan a inquietar a estos pensadores, a estos seres humanos, ¿cierto? Y a buscar qué es lo que es, qué representa, ¿cierto? ¿Qué es lo que es el concepto? ¿Qué es lo que es Roberto Martínez habló cuando él comenzó su exposición de Sócrates, habló de la importancia, ¿cierto? Citando a un filósofo, de la palabra, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que es esta palabra? ¿Qué es lo que es la razón, el concepto, el pensamiento? Lo llamaron el logos. Y así esta palabra, ¿cierto? Si nos vamos a la Biblia, dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ¿cierto? Este logos es lo que trasciende a todas las cosas. Y ya este ser humano, Heráclito, ya lo empezó a digerir y tratar de entender qué es lo que era, ¿cierto? Sin la revelación que nosotros tenemos y sin el conocimiento de la Escritura. Y también nos vamos a encontrar que algunos filósofos pudieron determinar que la Tierra era redonda, y en la Edad Media vamos a tener discusiones que la Tierra es plana, y hasta el día de hoy hay discusiones que la Tierra es plana. Sí, todavía existen, ¿cierto?, los terraplanistas. Sí. Entonces ya podían determinar esas medidas matemáticamente. Entonces es un tema extraordinario el desarrollo intelectual de estos griegos, ¿cierto? Al comenzar a reflexionar de la palabra, el logos, la dialéctica, la mayéutica, la razón, ¿ierto? Disculpe, ¿qué mencionó la mayéutica? ¿Perdón? ¿La mayéutica? Sí. Uh-huh. El arte de a través de la ironía, ¿cierto? O de la búsqueda de la verdad, saber lo que es, ¿cierto? Y con estas palabras tan simples que lo ocupaban estos filósofos, preguntándole al juez qué es la justicia o qué es el juez, y el juez lo hacían que él tuviera que explicar y definir qué es lo que era el ser del cargo que él representaba. Wow.
Y eso era lo que ponía en problemas o en apuro a estas personas, ¿cierto? Comenzaron a cuestionar y no mirar con buenos ojos, porque al tratar de explicar el ser o la esencia de algo, es complicado, es un tema difícil, digamos. Claro, y bueno, y eso nos lleva a lo que le mencioné hace algún momento a Roberto, o sea, acerca de la alegoría de la caverna de Platón. Ya que es una historia es muy larga, en honor al tiempo no voy a ahondar ahí, pero básicamente era por eso que los querían matar. Ellos le estaban trayendo una luz, una información de algo que los que estaban encerrados ahí en la caverna no conocían, y lo hacía enojarse, lo hacía molestarse, lo hacía tener miedo de estos personajes. Bueno, eso es como lo que plantea, digamos, a súper grandes rasgos Platón. Bueno, avanzando con esto, porque como bien dije, en honor al tiempo, ya se nos está pasando un poco. Esto va a ocurrir durante el periodo clásico de la historia de Grecia, ¿no, hermano David? Sí, correcto. Ya estamos en esta transición entre la etapa clásica de Grecia y entrando ya al periodo helenístico, ¿cierto? Estamos terminando una etapa y comenzando con otra. Claro, y Ya entre al las final guerras de la que etapa- mencionó, antes de que avance, mencionó la guerra del Peloponeso. ¿Qué nos puede comentar hacia grandes rasgos acerca de eso? Mira, muy brevemente, en honor al tiempo, ¿cierto? Tenemos que, como dijimos en algún minuto atrás, el poder que está tomando Atenas, en este minuto histórico, ¿cierto? Por sobre las demás ciudades-estado, va a generar cierta rivalidad al interior de la península de los Balcanes y principalmente de los espartanos, ¿ya? Los espartanos no van a mirar con buenos ojos que una de las ciudades pares, una polis más como ellos, tenga poder sobre ellos, ¿ya? Por lo tanto, vamos a tener esta guerra entre ciudades-estados, entre la Liga de Delos, ¿cierto? Y la Liga del Peloponeso, donde se van a enfrentar y se van a desgastar esta ciudad-estado con todos los aliados que ellos tienen. Por lo tanto, esto los va a debilitar de tal manera que en el minuto cuando Filipo II entra Filipo II de Macedonia, se enfrenta con los griegos, los va a pillar en tal mal pie que los va a anexar rápidamente a su imperio. Ya recordemos que Macedonia está en Grecia, ¿cierto?, en la península de los Balcanes, y va a unir a estos pueblos, a esta ciudad-estado, a su reino, y es la continuación de lo que viene ahora, que es el periodo helenístico, ¿ya? Ujú. Donde estas ciudades-estado se integran a este inicial imperio helénico que va a tomar realce o va a llegar a su clímax con Alejandro Magno. Claro, bueno, ahí es donde nos vamos a detener el día de hoy, en donde entra Alejandro Magno, que su maestro va a ser Aristóteles, ¿no, hermano David? Efectivamente. Sí, correcto. Es verdad que hay dos David ahí. Eh, pero claro, como bien les decía, queridos radio videntes, amados hermanos, y a cualquier persona que nos esté escuchando en este momento, bueno, si este programa ha sido de bendición, si te ha gustado, hay mucho más que tú puedes conocer y a través de la historia bíblica junto con nosotros, y es cosa de que a ti te interese y tú entres en los estudios. Amén. Bueno, como bien decía, vamos a entrar en lo que es Alejandro Magno en el próximo programa. Hoy día lo dejaremos hasta aquí porque, como bien se dijo, hay mucho para hablar de lo que es en Grecia, pero en honor al tiempo vamos a tener que cortarnos porque al parecer ya nos pasamos, ¿o no? Ya estamos muy pasados, pero bien. Los dejaremos escuchando una canción. Les damos muchas gracias a cada uno de ustedes que nos escuchó. Y hermano David Fernández, fue un privilegio y un honor, un placer el de haberlo tenido aquí con nosotros a través de esta vía telefónica en estas nuevas incursiones que estamos haciendo nosotros. Hermano David. El privilegio es mío, hermano Pedro, y de verdad que ha sido muy grato tener este tiempo con ustedes y poder compartir estos temas. Ha sido una bendición para mí. Y al escuchar a cada uno de ustedes la preparación que han tenido de esto y el trabajo y la dedicación, me siento muy feliz. Así que ha sido una gran bendición
le agradezco la invitación y todo el esfuerzo que hicieron para lograr esta conexión telefónica. Amén. Así que un saludo para ustedes, el esfuerzo que han hecho, y un saludo para todos los radiovidentes, ¿cierto? Que esperamos que sea y haya sido este programa de una gran bendición. Amén. Un gran Dios les bendiga también para todos. Amén. Dios te Muchas bendiga. gracias, hermano David. Dios te bendiga. Dios te bendiga, David. Amén. Dios te Bueno, bendiga, hermano. los dejamos escuchando una música aquí que nuestro amado hermano Moisés Gutiérrez, perdón, va a colocar para ustedes. Ha sido un privilegio, hermano David. Cáceres. Yo feliz de haber formado parte de este programa, de esta etapa del mundo griego. No quería dejar pasar la oportunidad de recordar que si bien este mundo griego es muy atractivo por todas las ideas, el florecimiento de las ideas, de la razón, de nunca olvidar que si bien estos filósofos decían que solo sé, que nada sé, y cuestionaban todas las cosas, muchas veces nosotros como cristianos tenemos temor al conocimiento y al cuestionar porque pone en duda quizás muchas veces nuestra fe, pero no debemos olvidarnos que Pablo y Pedro también nos dicen en las Escrituras que debemos ser sabios y doctos en cuanto a la Escritura. Amén. Y no debemos dejar de estudiar nunca la Biblia y el mensaje, porque nuestro Dios nos dará revelación necesaria para poder combatir todas las artimañas que nuestro adversario, el diablo, Amén. quiera ponernos en el camino. Así que no se olviden de nunca dejar de leer las Sagradas Escrituras, ni tampoco dejar de leer el mensaje de la hora predicado por nuestro amado profeta William Marion Branham. Amén. Gloria a Dios. Hermano Roberto. Bueno, muchas gracias, Radio Vidente, alma que escucha, cierto que nos ha escuchado, ha tenido el tiempo y que sea de bendición para su alma. Tenga claro que los tiempos que corren, cierto, la historia es cíclica, y como es cíclica se van repitiendo los eventos del pasado y sobre todo las Escrituras se están cumpliendo delante de nuestros ojos. Dios le bendiga, muchas gracias. Amén. Dios les bendiga. Dichoso aquel a quien Dios llama para llevar su cruz, caminará por el camino de la luz, caminará por el sendero de verdad. No temerá, siempre confiado, pues Él irá a su lado. En noches oscuras, por caminos desolados, a Dios verás, Jesús, tu hermano amado. Y cuando llegues a la final jornada, podrás tú ver que no fue en vano llevar esa cruz. Y cuando llegues a la final jornada, podrás tú ver que no fue en vano llevar esa cruz. Dichoso aquel a quien Dios llama para llevar su cruz, caminará por el camino de la luz, caminará por el sendero de verdad. No temerá, siempre confiado, pues Él irá a tu lado. En noches oscuras, por caminos desolados,